Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de las novelas románticas, los aspectos positivos y negativos de este tipo de lecturas y cómo abordar su contenido de una forma distinta. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Debo confesar que uno de mis placeres culposos es leer novelas románticas, en especial en aquellos días de lluvia, en los que la compañía de un buen libro y una bebida caliente pueden mitigar el frío del exterior. Partamos diciendo que la mayoría de las veces estos libros siguen la dinámica chica conoce a chico, inician una relación, aparecen varios obstáculos en su camino de rosas, pero al final triunfa el amor, y aunque es conocido de qué va, debemos admitir que nos ofrecen momentos de relajación y de sana diversión. Sin embargo, en los últimos años han ido apareciendo estudios acerca de qué tanto pueden afectar a nuestra salud sexual y a nuestra conducta este tipo de lecturas. Tal parece que el tan esperado Príncipe Azul muchas veces carga con cierto equipaje que no siempre es recomendable. Si bien reconocemos que las novelas románticas son producto de la ficción, algunos estereotipos entre los protagonistas masculinos y femeninos plantean algunas dudas. Es por eso por lo que hoy hablaremos acerca de los beneficios, las reservas que se tienen acerca de este tipo de literatura y otro tipo de uso que les podemos dar. Hablemos de los pros. En una encuesta realizada por la Widener University en 2009, el 75,5% de las lectoras expresaron que este tipo de libros les motivó a explorar y a probar más alternativas respecto a la forma como mantenían una relación sexual. Contrario a lo que se pudiera pensar, mientras se está leyendo una novela no se realiza una comparación entre el protagonista masculino y la pareja actual. De hecho, existe una relación directa entre la lectura de novelas románticas y las relaciones monógamas estables. Este tipo de lecturas son vistas como una válvula de escape al estrés diario y una herramienta para mantener viva la relación de pareja. Actualmente es más frecuente encontrar la alusión al uso de protección, lo que promueve una concienciación acerca de la importancia del sexo seguro, aunque a veces se recalcan más las consecuencias emocionales que el riesgo de un embarazo o de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Para algunos investigadores, estas novelas promueven valores específicos y expectativas alrededor de la sexualidad, permitiéndole a las lectoras guiar su conducta sexual y sus relaciones. De cierto modo, les ofrece una ventana para contextualizar y entender sus propios deseos, mejorando su confianza sexual. Ahora, ¿qué hay en contra? Con el auge de la novela romántica erótica se han dado varios fenómenos. Si se revisa con detenimiento estos contenidos, se puede encontrar que la interacción entre los personajes muestra una perpetuación del rol de género, un protagonista fuerte y dominante y una protagonista débil y pasiva. Por otro lado, se alteran las actitudes y los sentimientos respecto al mundo real. Conductas como el acoso, la intimidación, la humillación, el aislamiento social se llegan a normalizar e incluso ciertos patrones de abuso se ven como gestos románticos. De ahí la importancia de detenerse un poco y analizar el lenguaje implícito que traen algunas lecturas. Existen novelas en las que se valida el papel del abusador y la dependencia de la protagonista a este. La tendencia actual de representar patrones de abuso emocional y sexo no consensuado ha desdibujado completamente la importancia del consentimiento de las partes y la negociación de los límites que se quieren explorar en prácticas que incluyen la dominación y sumisión. Retomando el papel pasivo de la mujer, cuando se leen detenidamente las escenas en las que se describe el acto sexual, es en el hombre en quien recae la elección de si se usa o no el preservativo, escudándose muchas veces en frases del tipo «no quiero sentir una barrera entre nosotros», lo que llama la atención, dado que con frecuencia la protagonista es una mujer liberal e independiente. Es como si la pasividad fuera sinónimo y un requisito de la feminidad. La continua mención del imperativo del orgasmo, en el que los dos alcanzan el clímax, está muy idealizado, llegando hasta el punto de condicionar la presencia de este como un indicio de la existencia de un verdadero amor en la relación, cuando en realidad la dinámica de la pareja puede ser cambiante, y la forma de alcanzar el orgasmo puede ir más allá de la simple penetración. Una alternativa para abordar este tipo de lecturas. Si bien el blanco de críticas ha estado centrado en series de libros bastante conocidos como 50 sombras de Grey y la saga Crepúsculo, esta última por validar la violencia de pareja en aspectos como la necesidad de poder, el control y la posesividad, este tipo de lecturas pueden ser retomadas como una herramienta educativa.
La relectura y el análisis de las escenas entre los protagonistas nos pueden enseñar a leer entre líneas y a identificar los mensajes de violencia implícitos en ellas. De cierto modo nos pueden abrir un espacio para discutir la mecánica de las relaciones de pareja, el papel de la sociedad en legitimar ciertos tipos de agresión escudados en el rol de género, pero sobre todo a ilustrar las actitudes y las conductas que sugieren violencia, que muchas veces por desconocimiento no podemos detectar a simple vista. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.